Periodismo de Olite, director de Lacturale, representantes de bodegas Olite y Champagne Taittinger, queridos compañeros de la Asociación de Periodistas de Navarra y del Colegio Navarro de Periodistas, compañeros, amigos, muy buenos días a todos y bienvenidos a la 11ª edición de los galardones Teobaldo. Tras 10 noches mágicas en el viejo Palacio Real, que fuera hogar de Teobaldo I de Navarra, cuarto conde de Champaña y Brie, actualmente para el parador de Olite, las limitaciones sanitarias motivadas por la pandemia que sufrimos han impedido que la tradicional gala de la Noche del Periodismo Navarro se celebrara allí. En todo caso, nos encontramos en otro lugar lleno de historia, de tradición y de relevancia, en el que trataremos de verter esa magia que surge cuando los periodistas hablan de lo suyo, de periodismo. Estamos en el nuevo Casino de Pamplona, enclave centenario de ricas vivencias. Agradecemos a su junta directiva y a sus socios que nos hayan permitido celebrar hoy y aquí este encuentro en honor de nuestra patrona Santa Teresa. Sigue avanzando aquel sueño que tuvimos en el año 2009, 11 años ya, gracias a vosotros, a todos, compañeros, familia, amigos, impulsores, autoridades, anfitriones y claro, gracias sobre todo a que hay galardonados porque existen periodistas navarros que honran la profesión. A vosotros, galardonados, cuando os llamamos comunicando el galardón, es habitual que vuestra primera reacción sea preguntarnos ¿por qué yo si yo solo hago mi trabajo? Si seguramente los hay mejores que yo. Y nuestra respuesta siempre es la misma, la única posible. Claro que no te lo mereces solo tú, porque se lo merecen todos. Y seguro que los habrá mejores que tú, seguramente. Pero no se trata de eso, os decimos. Se trata de que sí, de que solo haces tu trabajo, pero es que lo has hecho muy bien este año. Entonces calláis y el silencio nos otorga la confianza de que habéis comenzado a comprender por qué os llamamos. ¿Entendéis por qué habéis sido reconocidos? Y es que nosotros, la Asociación de Periodistas, no somos quienes para decir quién es el mejor. Sería muy presuntuoso por nuestra parte, pero sí para saber reconocer un trabajo bien hecho, un trabajo riguroso y un trabajo honrado. Que continúen las buenas noticias de entre las tristes y que de ellas, de las buenas, una de las mejores sea que cada año nos podamos reunir para aplaudir el buen hacer de compañeros que engrandecen la profesión, que nos reconcilian con el periodismo. Periodistas conocidos e incluso desconocidos en ocasiones que se dejan la piel en este mágico modo de vida que eligieron, con el objetivo de hacerlo lo mejor posible. Este año conoceremos periodistas de diferentes ámbitos, personas que se enfrentan a sí mismas para servir a la sociedad de la mejor manera que saben, sin regatear nada de lo que sean capaces de dar. Periodistas que no se ocultan detrás del papel, que reclama palabras, datos, información en todo caso, que ayude a su semejante a formarse un criterio más sólido, un criterio capaz de ofrecer la decisión a tomar en torno a lo que ocurre, por qué ocurre y qué consecuencias puede tener todo eso que ocurre. El mundo continúa girando y seguimos estando los periodistas entre lo que sucede y la sociedad, entre las historias y el hombre, contándoles lo que acontece con mucho cariño, con mucha ilusión y sobre todo con todo el rigor. Debemos estar ahí porque eso es lo que elegimos. Y comenzamos el acto de entrega de las estatuillas. Teobaldo al trabajo de periodismo sobre igualdad, impulsado y patrocinado por el Parlamento de Navarra, otorgado por la Asociación de Periodistas de Navarra a Inés Ampún Viñés. Aparte de su trabajo diario, Inés escribe una columna en días alternos que es un referente de autoridad en la República Dominicana como voz independiente, columna que se sigue por ser tan directa en sus pronunciamientos como políticamente incorrecta, clara y punzante, sin pelos en la lengua. En definitiva, valiente en un país en donde no se acostumbra a ello. Inés se ha ganado el respeto de los gestores del poder, tal vez por el temor a su pluma mordaz. Cuando al alcalde de un municipio lo enviaron a prisión, según la versión oficial, por mantener relaciones sexuales con una menor de 14 años, Inés escribió que eso no era así. Revuelve el estómago, eso es violación, no una relación sentimental como se lee en algunos medios. Y su padre también debería ir a prisión por consentirlo, advirtiendo también de la actitud del juez. Inés defiende desde su atalaya que el periodista debe mirar a estas situaciones en vez de estar tan ocupados en ruedas de prensa y declaraciones,
que hay que contar la vida de los otros, pero no solo de los importantes. Denuncia ese retrato de la vida sin futuro, de niñas sometidas por un adulto que dejan la escuela y rompen el ciclo natural de su formación y desarrollo físico, mental y social para luego ser abandonadas. Deplora la injusticia que es enajenar la vida de una niña, borrarle su futuro, disfrazando las violaciones de enamoramiento o de vía de salida de la pobreza. Miles de niñas, dice, viven como juguetes de adultos que son despreciables. En algunas zonas rurales, hasta un 60% de los hombres está unido a una menor de edad o se unió cuando ella lo era. Hablamos de niñas de 13 años en un país en donde la tasa de natalidad casi duplica la mundial. La situación es una realidad terrible para ellas y para la sociedad, que no produce manifestaciones en la calle y tampoco escandaliza. Inés lucha por ello, no descansa cuando se trata de apoyar la educación de las niñas, de una formación que les procure las herramientas necesarias para desarrollar una vida independiente, justa, que les permite optar a cualquier puesto en la sociedad, pero no por ser mujer, sino por tener las capacidades para ello. Igualdad de derechos, con argumentos eficaces frente al antiguo y falso feminismo, porque asegura las zancadillas, que son patadas voladoras, van en todas direcciones, igual para hombres que para mujeres. Llegó en 1987 a la República Dominicana y ahora es la primera mujer en dirigir uno de los principales rotativos del país y sigue defendiendo los derechos de la niñez y de la mujer por alcanzar la igualdad de oportunidades. Inés no ha podido viajar a Pamplona desde la República Dominicana por motivos laborales y nos ha mostrado su contrariedad por ello. Vamos a ver el saludo que nos envía. Hola desde Santo Domingo, de la República Dominicana. Primero de todo, muchísimas gracias a la Asociación de Periodistas de Navarra por el premio Teobaldo, que fue una sorpresa en un año que las sorpresas no han sido. No todas muy buenas. Cuando me llamó Pachi Pérez, no todas muy buenas. Cuando me llamó Pachi Pérez, me hizo una ilusión enorme, enorme. La categoría además no me puede hacer más ilusión. Es un premio al periodismo por la igualdad en un país en el que realmente trabajamos todos los días por conseguir superar la brecha. Malas noticias este año también. El índice de desarrollo humano ha dado que hemos bajado algún escalón en el índice de inequidad de género, o sea que hay que seguir escribiendo y trabajando en ese sentido. En este país el 40% de los hogares tienen a una mujer sola al cargo de la unidad familiar, así que los índices de pobreza son muy femeninos. Nada, muchísimas gracias, espero conoceros pronto y un abrazo desde Santo Domingo. Gracias. Hola desde Santo Domingo, la República Dominicana, con Pachi Pérez. Me hizo una ilusión enorme, enorme. La categoría además no me puede hacer más ilusión. Es un premio al periodismo por la igualdad en un país en el que realmente trabajamos todos los días por conseguir superar la brecha. Malas noticias este año también. El índice de desarrollo humano ha dado que hemos bajado algún escalón en el índice de identidad de género, o sea que hay que seguir escribiendo y trabajando en ese sentido. En este país el 40% de los hogares tienen a una mujer sola al cargo de la unidad familiar, así que los índices de pobreza son muy femeninos. Nada, muchísimas gracias, espero conoceros pronto y un abrazo desde Santo Domingo. Gracias. Entrega la estatuilla Unai Ugalde, presidente del Parlamento de Navarra. Consejera de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra, amigos y amigas de la Asociación de Periodistas de Navarra, galardonados y galardonadas, buenos días. Este 2020, consejera de todo. Se hace raro celebrar en Pamplona, a plena luz del día, la entrega de los premios Teobaldo
pero lo vamos a hacer con la misma energía e interés que años precedentes. El Parlamento de Navarra lleva ya unos cuantos años colaborando con la Asociación de Periodistas de Navarra y con este premio que reconoce el trabajo de periodismo en igualdad. Y en 2020, lo hemos escuchado ahora, hay que seguir haciendo y reivindicando la importancia de este periodismo. Y aquí estamos. Como en algunas de las ediciones anteriores, en esta ocasión, este galardón recae en una persona que ejerce el periodismo desde la igualdad lejos de nuestra tierra. De hecho, esa distancia y las actuales circunstancias de la pandemia y de las dificultades de coger aviones y demás le han impedido poder estar hoy, como hemos escuchado, recogiendo este galardón. Inés Aizpún Viñés, ya se ha dicho, llegó en 1987 a la República Dominicana y recientemente se ha convertido en la primera mujer en dirigir uno de los principales periódicos de aquel país. Y lo hace con especial interés en defender los derechos de los niños y niñas, así como de las mujeres. Ejercer la profesión de periodista en un país como República Dominicana, donde la igualdad entre hombres y mujeres aún está incluso más lejos de ser alcanzada que en Europa, merece ser reconocido. La lucha contra la pederastia y por los derechos de la mujer es una seña de identidad de una periodista de raza como Inés. Un galardón, por tanto, más que merecido, y aunque hoy no nos pueda acompañar, esperamos que en unos días Inés pueda encontrarse en Pamplona y pueda, en tal caso, compartir con su familia, con sus amigas y amigos, sus experiencias de periodista en la República Dominicana. Felicidades, Inés, en mi nombre y en el del Parlamento que represento, por tu labor, y felicidades también a su nombre. Beatriz Pérez Gallega, de la Junta Directiva de la Asociación de Periodistas. Muchas gracias. Teobaldo al trabajo periodístico de promoción de la cultura, impulsado y patrocinado por Paradores de Turismo de España, otorgado por la Asociación de Periodistas de Navarra a Sandra Urdín Zugasti. Si los objetivos y funciones del periodismo son informar, formar y entretener, Sandra cumple el primero de ellos desde los informativos 24 horas de Radio Nacional de España, entre las 8 de la tarde y la medianoche, con noticias internacionales, incorporando a su parrilla generalista el programa de Radio 5 y Radio Exterior 5 Continentes. Sandra desarrolla un periodismo de calidad con información verificada y contrastada, sujeto a las normas deontológicas que rigen nuestro oficio. Pero este galardón se le otorga por otra función del periodismo, el entretenimiento. Se puede entretener con mensajes concebidos y destinados a distraer, con independencia de los efectos que pueda provocar. Pero también se puede entretener transmitiendo cultura, comunicando valores de una generación a otra, y eso es lo que ha protagonizado Sandra con la locución de Matilda, una novela de la escritora británica Mary Shelley, basada en los clásicos temas del romanticismo, tales como el incesto o el suicidio, que fue escrita entre agosto de 1819 y febrero de 1820. Concretamente, Matilda explora la naturaleza del pesar, el poder del amor, la destrucción como consecuencia de desafiar a la naturaleza y el perverso poder del deseo. A Mary Shelley le distrajo escribir esta novela de su aflicción luego de la muerte de su hija de 1 año de edad, Clara, en Venecia, y la de su hijo de 3 años, William, tan solo 9 meses después en Roma. Estas pérdidas sumergieron a Mary Shelley en una depresión que la distanció emocionalmente de su compañero y la dejó al borde de la desesperación. Relata desde su lecho de muerte la confesión de su padre sobre el amor que sentía hacia ella y su posterior suicidio. Matilda falleció sola. Con dirección de Gregorio Parra, los espacios se emitieron por Videotron en Radio 3 de Radio Nacional, en entregas que comenzaron en la víspera de la Nochebuena de 2019. De Sandra han llegado a asegurar que su tono de voz y su dicción encajan a la perfección en el espléndido guión, convirtiendo el sonido en imágenes. En todo caso, una bocanada de calor en la radio, un respiro a los medios de mediodías dominicales que nos hace evocar la postura atenta frente a los viejos transistores, cultivando nuestra mochila cultural
recordando viejas postales caseras en torno a una voz que nos llena un impas de tiempo que agranda nuestro saber. Buen trabajo periodístico de entretenimiento que se agradece porque se echa de menos. Sandra no ha podido desplazarse por motivos laborales y nos ha expresado su disgusto por no poder estar hoy con nosotros. Vamos a ver el saludo que nos ha enviado. Por cuestiones técnicas, el sonido del vídeo no es muy bueno. Queridos compañeros de la Asociación de Periodistas de Navarra, los representantes de todas las instituciones que respaldan estos premios, familia, la de sangre y la profesión. Me muevo ahora mismo entre la pena hondísima de no poder estar aquí. En la Asociación de Periodistas de Navarra, representantes de todas las instituciones que respaldan estos premios, familia, la de sangre y la que elegimos por profesión. Me muevo ahora mismo entre la pena hondísima de no poder estar allí con vosotros y la alegría que me ronda desde hace mucho tiempo, desde que me llamaron para darme la alegría de este premio. Que te reconozcan los compañeros siempre es motivo de emoción, siempre es una maravilla, y ya si son los que te formaron, los que te enseñaron, los que te echaron a andar, ya la cosa se multiplica, no sabéis cuánto. Es un honor recibir este premio Teobaldo, que comparto además con Gregorio Parra, con el director de Videodrome, porque realmente lo que intentamos a través de este espacio es abrir una ventana cultural que sea accesible para todos. Hacerlo de una manera bella, sobre todo, aunque a veces duela o escueza, o escuchemos cosas que no son tan agradables como nos gustaría escuchar. Poner voz a las palabras es muy fácil cuando uno sabe que está hablando directamente a todos y cada uno de vosotros, a todos y cada uno de los oyentes que nos acompañan siempre en Videodrome o en cualquiera de nuestras otras atribuciones. Quiero felicitar también al resto de los premiados por sus excelentes trabajos, porque hay que valorar realmente la labor de los medios de comunicación en estos últimos meses. A veces parece que se da por hecho que estamos ahí siempre, pero detrás de cada palabra, detrás de cada imagen, de cada secuencia, de cada sonido, hay un profesional que tiene sus propias preocupaciones, que tiene su propia historia personal detrás, así que me gustaría dar las gracias a todos por haber seguido ahí al pie del cañón a pesar de todo. Yo envío este agradecimiento desde Madrid por las circunstancias, desde mi lugar de trabajo, que es mi casa y que me recuerda por el color a mi hogar también. Faltan las cadenas de ese escudo que por cierto también Teobaldo también tuvo algo que ver con ello, pero bueno, las que llevo son invisibles, me atentan voluntariamente y de manera muy fuerte a la tierra que amo, que adoro y que publicito siempre que puedo. Así que gracias periodistas navarros, gracias familia por estar hoy ahí en mi nombre, y os mando un fuerte abrazo que espero poder daros en persona cuando muchas gracias y feliz Navidad. Hola, buenos días a todos. Me hubiera encantado poder conocer a Sandra personalmente. Tengo que decir además que no soy muy aficionada a escuchar la radio, pero en este año de confinamiento y de encierro, la verdad que sí ha sido un modo de acompañamiento para muchísimas familias, para mí, sobre todo para las personas mayores, que lo han seguido más que nunca. Entonces quiero agradecer mucho que profesionales como ella que llevan a cabo su trabajo de manera tan brillante. Espero tener la oportunidad, como he dicho, de conocerla personalmente y bueno, darle las gracias en nombre de Paradores por promover la cultura. Para mí es muy emocionante estar aquí este año y no estar en el Parador, aunque parezca mentira, pero el sitio es magnífico y bueno, ya retomaremos con más fuerza en Olite la presencia de los premios de periodismo. Recoge la estatuilla Pilar Fogasti, madre de Sandra. Hemos coincidido a la entrada, sin saberlo. Buenos días. Solo quería decir unas palabras. A mi hija Sandra le habría encantado el estar aquí, porque
su Pamplona, un premio, no me quiero emocionar, pero de Navarra y de Pamplona, lo más. No ha podido venir por motivos laborales y por esta situación que tenemos tan delicada y especial, pero ya les digo que le ha dado muchísima pena porque hubiese querido estar aquí de corazón. Así que en su nombre, muchísimas gracias. Llevando al trabajo periodístico de la promoción de los municipios y concejos de Navarra, Premio Merindad de Olite, impulsado y patrocinado por el excelentísimo Ayuntamiento de Olite, otorgado por la Asociación de Periodistas de Navarra a Juan Jesús Echaide Baigorri. Por la dirección de la publicación periódica Concejo, órgano de información de la Federación Navarra de Municipios y Concejos, revista para el autogobierno local que incluye noticias, formación para corporativos y para empleados locales, así como notificaciones del BOE y del BON, una guía de entidades locales, información del Fondo de Cooperación al Desarrollo, reportajes de municipios y de lugares y cuanta materia puede resultar de interés para las corporaciones de gestión municipales y concejiles. Concejo alcanza casi los 35 años que Juan Jesús desarrolla su labor en la Federación Navarra de Municipios y Concejos y se trata de una publicación seria, responsable y de contenido siempre oportuno que sin duda ayuda a los gestores de nuestras localidades. Mantiene una elaboración clara y ordenada, amparando el rigor exigible a la tarea de los profesionales de la información. Juan Jesús ha sabido mantener la publicación en el tiempo sin perder rigor ni calidad, mejorándola en cada edición. Mantiene una cuidada elaboración del nuevo casino principal. José Luis Puyol, presidente del nuevo casino principal. Buenos días a todos. Juan Jesús, trabajar por el derecho a la información durante 35 años tiene muchísimo mérito. Llevar la información a pequeñas localidades conlleva un esfuerzo ímprobo que tú solo sabes y que hoy tus compañeros te reconocen. Desde el casino te queremos dar la enhorabuena y decirte que desde hoy esta es tu casa. Tienes una pequeña delegación en Pamplona para lo que necesites. Te deseamos otros tantos años de trabajo por ese derecho a la información. Juan Jesús, enhorabuena. Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias a la Asociación de Periodistas de Navarra. Realmente sí era inesperado esto y por tanto pues te quedas también un poco frío cuando te llaman, ¿no? Y sobre todo te hace pensar un poco en muchas cosas en las que habitualmente no pensamos. En ese sentido quería hacer extensivo lo primero este reconocimiento, si me permitís la licencia, a todos los profesionales y todas las profesionales del mundo de la comunicación, periodistas al final, que trabajan en todos los departamentos de comunicación de las instituciones públicas. Son muchos, pero generalmente no los vemos. Están ahí en en una cuarta fila o en una quinta fila, vemos su trabajo, no sabemos qué es suyo y permanecen en un anonimato, por más que su trabajo es enormemente importante y más en estos tiempos, porque seguramente compartiréis conmigo la idea de que estamos viviendo unos tiempos un tanto inquietantes, desde el punto de vista político, social, económico, ambiental, etcétera. El mundo se mueve un poco bajo nuestros pies. No sabemos todavía la gravedad del asunto, pero sí que nos genera una cierta inquietud. Es un poco como los terremotos que se producen últimamente con una cierta periodicidad, con epicentro en Lisboa o por ahí, y nosotros en Pamplona notamos un poco que se mueve el suelo bajo nuestros pies, ¿no? No son muy graves en principio, pero sí que nos inquietan un poco, ¿no?
Y esto es un hecho que, bueno, pues que afecta desde luego a nuestro modelo social, a la forma en que vivimos, a la cohesión social que hemos ido desarrollando y creando en todos estos últimos años, en estas últimas décadas, y que en cierto sentido afecta también que nos resultan preocupantes. Pero también el modelo democrático, digamos, se enfrenta a pequeñas o medianas amenazas que esperemos que no vayan más allá, pero que nos resultan preocupantes. Y para mantener el modelo democrático que tenemos, un elemento fundamental es el sostenimiento de las instituciones democráticas. Y para sostener las instituciones democráticas necesariamente tenemos que conseguir que esas instituciones tengan crédito con la ciudadanía. Y ahí está un poco el papel un papel humilde, pero el papel de los que ocupan los espacios de comunicación en esas instituciones. Naturalmente tienen sus jefes y que tienen más responsabilidad que ellos todavía. Pero a veces es verdad que los responsables del área de comunicación tienen una cuota de responsabilidad y digamos que el crédito que gane una institución también en parte va a depender de ellos. Por tanto, es un papel enormemente relevante en un momento considerablemente difícil, ¿no? Entonces, por eso quería reconocerles un poco en este momento a todas esas personas a las que habitualmente no vemos, ¿no? Y con las que me siento evidentemente identificado, ¿no? Por otra parte, bueno, pues sí que no sabemos a lo mejor a veces qué tenemos que hacer los periodistas en esos departamentos, pero sí que hay cosas que sabemos que no podemos hacer. Y hay cosas que son paradigmáticas y que son el ejemplo que podemos poner en cualquier sitio. Por ejemplo, no podemos hacer lo que es pues la historia que ya conocemos todos de cuando tomó posesión Donald Trump pues de su cargo de presidente hace 4 años. Y un alto cargo de su departamento dijo que en la toma de posesión había habido muchas más personas que en la toma de posesión de su antecesor Obama. Las fotografías eran reveladoras a más no poder. Pero cuando luego preguntaron a otra responsable de su campaña también en algún medio de comunicación si eso era así, si se mantenía el que había más personas en la toma de posesión de Trump que de Obama, esta persona, que era responsable de la campaña, entre otras cosas, dijo que ellos valoraban unos hechos alternativos. Bueno, ni podemos mentir, los responsables de comunicación, estemos donde estemos, ni podemos inventar universos paralelos. Esto es algo que ya lo sabemos todos y en todo caso, pues digamos que como responsables de comunicación en los departamentos en los que estamos, tenemos que asumir y tenemos que llevar hasta donde podemos. Naturalmente, cada uno tiene su cuota de responsabilidad en estos hechos. Pero bueno, me permitió esta digresión por acordarme de los compañeros y las compañeras, pero en todo caso sí que es cierto que estoy aquí pues por otros motivos, especialmente por esos 36 y pico años ya de la revista Concejo. También le he dado vueltas a eso estos días porque, bueno, pues dices, bueno, ¿qué somos, dónde estamos y a qué nos dedicamos y cuál es el efecto de lo que hacemos, ¿no? Y sí que al final pensando llegas a la conclusión de que la revista Concejo, no tanto un servidor, pero sí la revista Concejo, pues ha tenido su importancia en Navarra, ¿no? Nació cuando la Diputación Foral, que todavía, justo acababa de constituirse ya las instituciones forales, acababa de aprobar el mejoramiento del fuero, no más. Y la Diputación Foral se dedicaba a arreglar las carreteras y a cuidar el hospital, y no mucho más. Y los ayuntamientos tenían, en los municipios las calles estaban la mitad sin pavimentar. Cuando había un año un poco seco, 100 y pico ayuntamientos tenían que proveerse de agua para sus vecinos a través de cisternas. Por supuesto no había casas de cultura, no había nada. Y además no estaba aprobada cuando nació la Federación de Municipios de Navarra y cuando nació la revista Concejo, que van un poco de la mano, no estaba aprobada todavía la Ley de Bases del Régimen Local, justamente la Constitución, con lo cual tampoco sabíamos cómo íbamos a repartir, vamos a decirlo así, el pastel de
de las competencias, de qué se iba a encargar cada uno y cuántas cosas íbamos a hacer, ¿no? En ese tráfico que hubo durante todos aquellos tiempos, la revista Concejo fue relativamente importante porque, por una parte, aglutinaba ideas, concertaba consensos en el ámbito municipal, informaba, formaba, y por otra parte, además de eso, era un poco una herramienta de los ayuntamientos para poner sus posturas sobre la mesa. Ya sabéis que lo que está escrito y se publica, bueno, pues tiene un peso a veces yo creo que exagerado, pero en todo caso tiene su importancia. Y en ese sentido, la revista Concejo era un poco una punta de lanza muchas veces de las propuestas de los ayuntamientos sobre cómo querían ser y cómo querían repartir las competencias en este caso, sobre todo, la comunidad autónoma. En ese sentido, yo creo que fue importante Concejo y formó parte de esa pequeña historia. Desde entonces, bueno, pues casi todo lo que ha ocurrido importante en materia institucional, política, que tenga que ver con el ámbito de la administración local, ha pasado por la revista Concejo. Y bueno, pues yo creo que ese es su mérito, ¿no? Esa parte de aglutinar a los corporativos y sus propuestas y esa parte de defensa un poco de la autonomía local. El subtítulo de Concejo es Revista para el Autogobierno Local. Y ya voy terminando. Concejo tiene tres finalidades básicas. Una es informar. Tengamos en cuenta que la gente, los 3.000 y pico alcaldes, concejales, alcaldesas, concejalas que llegan a las entidades locales de Navarra, tienen que gobernar sus municipios, ejercen competencias bastante importantes y tienen que acertar en lo que hacen. Y a veces se pueden equivocar y a veces no. Pero son gente, en su mayor parte, que viene de otros ámbitos que no tienen nada que ver con la política ni con la administración, que son las dos cosas complejas. La política es compleja, pero la administración es mucho más compleja. De manera que ofrecerles información es muy relevante para que conozcan un poco el entorno y las cosas que van ocurriendo en su entorno. La segunda finalidad de Concejo es la formación de esas personas precisamente, porque es normal que cuando el carnicero de mi pueblo llega a concejal no sepa qué es el Pacto de Alcaldías por el Clima, por ejemplo, ni qué exigencia supone para su ayuntamiento, ¿no? O cómo se contrata en un pueblo, etcétera, etcétera. Y todo eso, bueno, esa formación, junto con otras formaciones que hacemos con otros formatos, es también una de las partes de Concejo. Y luego tiene otra parte que es la de conseguir hacer familia, vamos a decirlo así. Son 3.000 personas las que trabajan en muchos pueblos, en más de 600 entidades locales de Navarra, y que no se conocen. Entonces, el difundir a través sobre todo del reportaje de la revista, pues cada mes pues un pueblo y sobre todo un alcalde, pues es algo que, bueno, de alguna manera genera empatías, solidaridades y conocimiento mutuo, ¿no? Y eso también lo consideramos importante. Y desde que nació Concejo, lógicamente, pues ya son casi 400 alcaldes y 400 alcaldesas los que han pasado por las páginas de Concejo. Gente que ha aportado muchísima humanidad a la administración local, por tanto a la gestión pública, y que ha aportado también muchísima humanidad a Concejo. Leía el otro día en uno de los primeros números, me acordé de un señor que se llamaba Justino Berrozpe, que fue, yo creo que es el primer alcalde al que entrevisté en aquellos tiempos, y había una cita de Justino que, bueno, pues allá por 1985 decía: yo al ayuntamiento lo defiendo más que a mi casa y más que a todo, decía Justino. Me cuesta dinero, y es verdad que les costaba dinero a los alcaldes entonces, y me cuesta riñas con la mujer. Y Justino decía al final: no sé qué va a ser al final, descasarme será. Bueno, pues esta humanidad y este valor de la aportación de todas estas gentes, pues está también en la revista Concejo, y por eso creemos que tenemos causa y seguiremos trabajando, y en nombre, pues por tanto, de toda esta gente, pues muchísimas gracias. Teobaldo, el trabajo periodístico de salud, sanidad, impulsado y patrocinado por el Gobierno de Navarra, otorgado por la Asociación de Periodistas de Navarra a Ana Cordobés. Por el trabajo titulado El milagro de Denis, 60 días en cuidados intensivos, publicado el 5 de junio de 2020 por la agencia EFE,
acerca de la historia de Denis Dilpachi en su estancia en la UCI, en la clínica de la Clínica San Miguel, por causa de la pandemia. Fue un milagro de los médicos y de Dios, resumió su mujer Heidi. Ana Cordobés realizó una inmensa pieza humana en un tiempo en el que no resultó fácil a los periodistas acceder a los lugares donde se vivía con intensidad la dramática situación de los enfermos en los centros hospitalarios. Los impedimentos para acceder a estas unidades hospitalarias negaban a la sociedad una información real de la situación en aquellos días. Ana recoge testimonios con fuerte carga emocional de aquellos que rodearon al joven rumano Denis, de 28 años, en su lucha por sobrevivir. En uno de ellos, el médico Chuma Urtasun explica que sonó el móvil de Denis mientras estaba intubado y que en la pantalla aparecía a él junto a unos niños. Al ver esa foto supe que teníamos que salvarle, dijo, porque situaciones excepcionales requieren medidas excepcionales. Diversas complicaciones no permitían la mejoría del joven. Cumplió los años en la UCI y su mujer le llevó un bizcocho que no pudo probar. Su madre, Simona, se ofreció a donar uno de sus pulmones para salvar la vida de su hijo, a quien besaba los pies y los hombros. De principios religiosos, la familia creyó que Dios les movía en aquella causa. Se refugiaron en el rezo delante de una Biblia en romano, leyendo cada día el Salmo 91. Tú que vives al amparo del Altísimo y resides en la sombra del Todopoderoso, di al Señor, mi refugio y mi baluarte, mi Dios, en quien confío. En la habitación llena de collages, de fotografías, de corazones y mensajes de sus dos hijos, respiraban todos. Al final, Denis salió con vida. El trabajo destila valores, entrega, desprendimiento, angustia, aunque también esperanza, una fe en algo que debe existir más allá y una confianza plena en un equipo de médicos y de enfermeras que se convirtieron en una familia. Sin duda, fue una historia de todas las que ha dado esta pandemia que nos ha llegado muy dentro. Entrega la estatuilla Elma Sainz, consejera de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra. Buenos días, muchas gracias por su invitación. Es para mí una satisfacción el que se me brinde la oportunidad de entregar este premio Teobaldo al trabajo de periodismo sobre salud, sanidad. Y lo es más si cabe porque pronunciar la palabra salud en estos tiempos es, sin duda alguna, un plus de responsabilidad. El periodismo y la salud hoy en día deben de ser una pareja de baile unida y sin fisuras. En realidad, el periodismo tiene la responsabilidad de ser la pareja de baile ideal de cada temática a la que se haga referencia. El buen periodismo, por ejemplo, ayuda a entender de manera objetiva los problemas que ocasionan una crisis sanitaria como la que estamos viviendo. Pero pasa en todas las áreas. No puedo dejar de hacer referencia al campo de la economía, que es el que a mí me ocupa. La buena información objetiva, precisa y especializada hace que la ciudadanía sin duda esté mejor preparada y comprenda mucho mejor el escenario real que le está tocando vivir. Por eso hay que realzar la importancia de los buenos trabajos periodísticos. Hoy lo estamos haciendo en esta entrega de premios, pero debería ser una labor diaria. Los medios de comunicación, saben del peso que tienen en la formación de opiniones en la calle y por eso, ahora más que nunca, tienen la obligación de huir de lo tendencioso. Parece una labor complicada en medio de un universo de fake news y de informaciones dirigidas y sin el rigor necesario del día a día que nos alertan de quienes saben del mundo de la comunicación. Pero encontrar trabajos como el que hoy tengo la satisfacción de reconocer en esta entrega de premios nos ayuda a ver la realidad que hoy en día tenemos a nuestro alrededor. Una realidad dura, como contabas, a veces demasiado. Una realidad áspera y cruel, pero en ocasiones, como en el caso del trabajo de Ana, dejando resquicios a la esperanza, que es la que debe seguir impulsando y guiando los pasos que damos. Recoge la estatuilla Ana Cordobés. Bueno, pues en primer lugar, muchísimas gracias a la Asociación de Periodistas de Navarra por este reconocimiento, que llega en un año, pues como habéis comentado todos los presentes aquí, en un año muy complicado,
muy complicado para todo el mundo, para toda la sociedad. También quería agradecer a mi compañero, Iñaki Porto, que también recoge hoy otro premio, porque digamos que el 50 o 60% de este reconocimiento es suyo, que fue quien estuvo durante cerca de 2 meses siguiendo la historia de Denis en esa UCI de la clínica. Y creo que también ese es un reconocimiento al trabajo periodístico como debe hacerse y cómo debe promocionarse, a ese trabajo, digamos, cocinado a fuego lento, ¿no? También me hace especial ilusión, no solamente por este año, porque también entiendo que ha habido un trabajo excelente por parte del resto de mis compañeros y compañeras de medios de comunicación, sino porque además, aunque lo celebremos hoy, es un reconocimiento que viene de la mano de la patrona de los escritores, que es Santa Teresa de Jesús, con la que comparto orígenes, porque nací en Avia, y bueno, me hace especial ilusión este aspecto. Y relacionado a lo que comentaba antes del periodismo a fuego lento, a todo ese engranaje que tiene que ver con buenos profesionales, sí que me gustaría también reivindicar, y más para hoy justo, ¿no?, a la luz de los últimos datos que han surgido sobre cómo se encuentra la profesión periodística en España, me gustaría reivindicar condiciones, digamos, dignas. Ya no pedimos grandes salarios, pero por lo menos condiciones dignas que nos permitan mantener, sostenernos y poder seguir adelante en una profesión que, si bien es cierto que a veces tiramos mucho de esa parte de pasión, de amor, ¿no?, por la profesión, es verdad que cuando ven las facturas, pues no podemos pagarlas ni con esa pasión ni con ese amor, ¿no? Entonces también quería hacer esa reivindicación, ¿no?, de condiciones, de salarios dignos y nada, y también, bueno, pues felicitar al resto de personas premiadas. Es una pena que gran parte de ellos no hayan podido estar aquí hoy, pero bueno, estoy segura de que nos veremos pronto. Muchas gracias. Teobaldo a la fotografía de prensa, impulsado y patrocinado por Inver San Carver, otorgado por la Asociación de Periodistas de Navarra a Iñaki Porto. Por la fotografía de Simona, la madre del joven romano Denis Tirpachi, que estuvo 60 días ingresado en la UCI por la pandemia, arrodillada frente al equipo de médicos y enfermeras de la Clínica San Miguel para agradecerles toda su dedicación por salvar la vida de su hijo. Simona, arrodillada con las manos entrecruzadas en el pecho y la cabeza baja, mostró toda su sencillez y el mayor de sus agradecimientos a un grupo humano que peleó sin cuartel, como lo hacen todos los días con todos los enfermos. El médico Chuma Ortasun, con esa imagen que quedó grabada en su mente, reconoció que todos estábamos llorando. Mucho amor hubo en la habitación de Denis y esta fue la mejor forma que su madre halló para corresponder. Y allí estaba Iñaki, con su cámara, como siempre, discreto, sin molestar, apenas un pequeño clip que seguramente pasó inadvertido para inmortalizar una de las imágenes que no solo corresponde al grueso capítulo de esta indeseable pandemia, sino que muestra los mejores sentimientos en los momentos más duros de una persona totalmente entregada a quienes lo han dado todo por su hijo. Una imagen diferente a otras por la carga emocional que contiene. Esta fotografía forma parte de la serie que acompañó el artículo escrito por Ana Cordobés, El milagro de Denis, 60 días en cuidados intensivos, y publicado por la agencia EFE. Entrega la estatuilla Íñigo Álvarez, de Inver San Carver. Buenos días a todos, gracias por venir. Iñaki Porto es un reconocido fotógrafo y no solo de Pamplona y Navarra. Y como buen profesional sabe que tomar una foto está al alcance de todos. Pero tomar una buena foto está al alcance de unos privilegiados. Que esa foto sea premiada está ya solo al alcance de los más destacados. Pero si me apuran diré que tomar una foto y que te la premien con un Teobaldo, creo que es lo más que puede pedir un fotógrafo navarro. Sarcasmo aparte, yo que soy una persona normal y corriente, que saca fotos con su móvil, valoro mucho a los fotógrafos profesionales que por una parte saben de fotografía, que además tienen el don de estar en el momento adecuado y en el sitio concreto, que además saben buscar ese instante para lograr la mejor imagen. Tienen también que saber, ese saber de aprovechar y producir las fotografías adecuadas, muchas veces para publicarlas, para ser mostradas al público, para exposiciones.
pero otras veces esas fotografías se guardan, se almacenan, se personalizan, se hacen íntimas y siempre serán fotografías valiosas, auténticos tesoros cuando al tiempo se redescubren. Hablar de megapíxeles o de funciones de las cámaras para los profanos ni nos va ni nos viene, pero para Iñaki Porto seguro que son conceptos básicos y fundamentales. Tomar una buena fotografía para mí depende de dos cosas: tener un agraciado sentido de la estética y un buen ojo. Sin embargo, para Iñaki Porto es saber más, es conocer las reglas básicas de composición o hablar de la regla de los tercios, o de los puntos de fuga, o de la simetría o de la simetría. Alguna vez algunos profesionales me dijeron que nunca debería tomar fotos con objetos dejándolos en el centro, y en verdad no lo sé. Por una parte, mi mujer me echa la bronca cada vez que le dejo de un lado cuando saco un objeto con una fotografía con un paisaje de fondo. Por eso pienso que este consejo no sé si aún está entre la simetría o la asimetría, o hacerle caso a mi mujer y que salga siempre del centro de la imagen. Lo que sí tengo claro es que esta fotografía premiada guarda la regla de los tercios, resaltando en una parte a la mujer arrodillada, y luego en otros puntos de intersección de esa famosa regla de 3 aparece el personal médico atento y agradecido. Y luego la simetría de la fotografía, sin puntos de fuga, capta el instante, que dice mucho en un momento tan drástico que vivimos, en el que cada día mueren personas cercanas o no, conocidas o no. Pero también personas que salen y saldrán de esta pandemia, del COVID-19, gracias a los sanitarios. Este momento de la fotografía premiada es una cuestión que se la dejo al premiado, Iñaki Porto, al que estoy sinceramente encantado de que se la haya premiado por esta imagen de la esperanza ante el virus malévolo que nos sigue acechando. Cuídense todos y muchísimas gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias por el reconocimiento, asociaciones periodistas. Dedicársela especialmente a todos los sanitarios que como veis, han sufrido una cantidad de horas muy grandes al pie del cañón. Entre ellos, especialmente a mi mujer y mi hija, que también son profesionales sanitarias, que como veis, han sufrido una cantidad de horas muy grandes al pie del cañón. Entre ellos, especialmente a mi mujer y mi hija, que también son profesionales sanitarias. Una está en camino, sobre todo con mucha dedicación. Y luego quiero dedicar también este premio a todos mis compañeros gráficos. Estamos todo el día en la calle. En época de pandemia hemos sufrido a la policía de los balcones gritándonos mientras realizábamos nuestra labor, y creo que son merecedores del premio tanto como yo. Este año me ha tocado a mí, pero desde luego hay muchos que se lo merecen. Siempre he defendido que la máxima esa de que una imagen vale más que 1000 palabras, pues bueno, hay ciertas ocasiones que puede ser así, pero yo creo que una imagen, si está bien acompañada de 1000 palabras, se redondea mucho más, ¿no? En este caso, como habéis podido comprobar en el relato de Ana Cordobés, pues es así, ¿no? Entonces, muchas gracias, Ana, por tus palabras, por ponerle con las plumillas, como os llamamos habitualmente nosotros, esas palabras. Llevando al trabajo periodístico en defensa de los valores y derechos humanos, impulsado y patrocinado por el Grupo Industrial M. Torres, otorgado por la Asociación de Periodistas de Navarra a Gonzalo Araluce Martín. Por su trabajo, Mujeres Militares en Primera Línea de Fuego, un conjunto de reportajes periodísticos que cuentan las historias de mujeres
del Ejército de Tierra con valor reconocido por su participación en acciones que en principio muestran la integración de la mujer en las Fuerzas Armadas como un logro de la igualdad entre hombres y mujeres en uno de los espacios que se antoja más complicados conseguirla. Pero no es ese el motivo de este reconocimiento, sino haber ofrecido luz a la vida de mujeres que han dado lo mejor de su trabajo, de su eficacia, de su compromiso, de su generosidad, de su valentía e incluso que han llegado a dar su vida por aquellos valores en los que creen, realizado su trabajo en silencio, calladamente, arriesgando tanto, dejando incluso a sus familias con ese dolor en el corazón que solo pueden sentir los más cercanos. Se trata de la historia de Idoia, que murió con tan solo 23 años en Afganistán, un país desangrado por una guerra en la que ella misma había salvado decenas de vidas, en donde trató a mujeres, niños y hombres en los pueblos en los que no llegaba la atención médica. Aquel día no debiera de haber estado allí si no hubiera pedido quedarse hasta la última rotación, en un gesto evidentemente generoso, y también en una muestra de congraciar la figura militar con una población hastiada por un conflicto sin fin. O la historia de María del Carmen, que defendió a un compañero herido mientras era evacuado, al mismo tiempo que el enemigo abría fuego contra ellos. O la de Tamara, que apoyó la evacuación de un compañero herido de bala y después, mientras recibía fuego enemigo, reconoció el estado de un niño que había sido tiroteado por la insurgencia. O la de Ángela, que respondió al fuego enemigo para que se pudiera atender un compañero herido de bala. O la de Manuela, Alejandra, Tania, Margarita, Úrsula, Almudena, Adelina, María José, Ana María, Tanioa, Manar, que desde tierra o desde el aire, como María Jesús, se enfrentaron a las fuerzas hostiles para defender a la población civil cercada por los insurgentes. Sin duda, una demostración de valores por la defensa de los derechos humanos en algunos de los lugares más violentos del mundo. Entrega la estatuilla Yolanda Torres, vicepresidenta ejecutiva de M. Torres. A Gonzalo le premió el Ministerio de Defensa esta serie de entrevistas a mujeres militares por mostrar la integración de la mujer en las Fuerzas Armadas. Nosotros hoy reconocemos el trabajo periodístico que nos acerca a acciones humanas en uno de los escenarios más duros que se puede presentar ante un ser humano, los conflictos bélicos. Son verdaderas historias de amor al prójimo, de lucha por unos valores y en ocasiones entregando la vida, por defender los derechos de los más débiles. Desde M. Torres llevamos 11 años apoyando este teobaldo a la defensa de los valores y derechos humanos y, como en cada ocasión, nos sentimos honrados por poder entregar la estatuilla a un periodista que se la merece. Hoy mi padre, recientemente fallecido, que era quien regionalmente entregaba este premio, se sentiría muy orgulloso. Gonzalo, enhorabuena por tu trabajo y también para el resto de premiados. Enhorabuena. Autoridades, compañeros de la asociación, amigos todos, también recuerdo al señor Torres, cuyo legado está aquí muy presente. Bueno, podría decir muchos motivos del orgullo que representa este premio, que voy a dejar aquí porque pesa, si me permiten. Muchos motivos de orgullo de este premio. Yo podría decir que Navarra son mis raíces, mi infancia, son las rodillas peladas en el Paseo de los Llanos, corriendo en bici. Aquí he conocido a la mejor, a mi mujer. ¿Qué decir? Es nuestro refugio del mundanal ruido de Madrid muchas veces cuando tratamos de escapar, ¿no? Es un tremendo orgullo este premio, pero a la vez se convierte en una gran responsabilidad. ¿Por qué? Porque Navarra, y yo creo que en eso estamos de acuerdo todos, es la mejor cuna del periodismo. Es la mejor cuna porque desde que yo empecé a dar mis primeros pasos como periodista, que ha sido aquí, lo he hecho de la mano de la maestría de grandes personas como Javier Marrodán, de la empatía de Carmen Remírez, de el trabajo diario de Aser Bidondo, de periodistas discretos que están todo el día al pie de la calle, ¿no? Entonces ese periodismo que he aprendido, que es un periodismo que pisa la calle, es un periodismo que pregunta a las personas, que pregunta a los protagonistas, es el que intento aplicar
allá por donde he ido, y no difiere en exceso al periodismo que yo he aplicado en escenarios y otros muchos compañeros he visto que lo han aplicado, como Sierra Leona, Sudán del Sur, la frontera entre Kenia y Somalia y otros muchos lugares, ¿no? Entonces, esta es una gran cuna y por eso se convierte en una gran responsabilidad este premio, porque nos invita a seguir trabajando de esta forma a todos. Es una gran responsabilidad y además el orgullo es doble porque esta categoría cae en una gran responsabilidad este premio porque nos invita a seguir trabajando de esta forma a todos. Es una responsabilidad y además el orgullo es doble porque esta categoría ha caído en defensa de los valores y derechos humanos. Un premio que yo lo admito, cuando empecé a trabajar con temas de defensa de Fuerzas Armadas, desconocía mucho lo que se llevaba a cabo ahí dentro, pero después de varios años ya trabajando ahí dentro y de preguntar a sus verdaderos protagonistas, conozco historias muy próximas, de mucha empatía, de mucha proximidad, de gente que se juega la vida en los lugares más delicados del mundo por defender unos valores que nosotros nos unen aquí. En el caso que tenemos hoy aquí, las mujeres militares todas tienen una cosa en común, y es que en los escenarios en los que han estado, lo último que querían era coger ese rifle que tuvieron que coger en muchas ocasiones y tener que utilizarlo. Eso quiero que quede muy en constancia. Ellas era lo último que deseaban, pero lo hicieron en última instancia por la defensa de esos valores y derechos humanos. Entonces el reconocimiento es para ellas. Me agrada muchísimo, gracias que se haya nombrado el nombre de todas ellas en estos reportajes. Y bueno, qué decir, intentaremos estar a la altura de este premio, de esta gran responsabilidad, porque al final, como he dicho, la cuna navarra, que es la que tenemos aquí delante, Teobaldo al trabajo periodístico, económico y de empresa, impulsado y patrocinado por la Acturale y otorgado por la Asociación de Periodistas de Navarra a Herrea Comunicación. El estudio de comunicación nos sorprendió con las 53 columnas diarias consecutivas publicadas en Diario de Navarra durante el confinamiento entre marzo y mayo de 2020 del primer estado de alarma decretado por la pandemia. Un equipo de la agencia formado por Beatriz Arbona, Cristina Herrea, Pablo Herrea, Mayalen Irujo, Alberto Molina y Javier Herrea elaboró una aportación periodística gratuita en la que se cuenta visualmente cómo vivimos aquellos días encerrados en nuestras casas. Tuvieron la ayuda en la recogida de datos de Nerea Mendariz, Laura Cruz, Álvaro Gil y Ana Pérez Herrea. Nos contaron cómo nos movíamos, qué comíamos, si engordábamos o adelgazábamos, qué veíamos por la ventana, cuántas veces recorríamos el pasillo de casa, si dormíamos más o menos, si soñábamos pesadillas y perdíamos los nervios con nuestras parejas o con nuestros hijos, cómo nos informábamos, cómo celebrábamos, incluso cómo fue la muerte de un ser querido. En definitiva, un retrato en datos de nuestro enclaustramiento, el de todos. Para ello registraron todo tipo de datos en estadísticas y así mostraron cómo y cuánto cambiaban nuestros hábitos y nuestro ánimo a lo largo de 53 días de enorme presión para el equipo por cumplir con el cierre diario, incluidos festivos, fines de semana y Semana Santa, afrontando el trabajo sin red de seguridad y a pleno pulmón. Las empresas no serían nada sin los datos, un activo fundamental para promover nuestra economía y transformar nuestra sociedad. En el entorno económico actual, disponer de información actualizada en el momento oportuno puede suponer una gran ventaja competitiva. Los datos se pueden transformar en conocimiento que facilita la toma de decisiones y permite generar en el entorno económico actual. Disponer de información actualizada en el momento oportuno puede suponer una gran ventaja competitiva. Los datos se pueden transformar en conocimiento que facilita la toma de decisiones y permite generar valor económico. Gracias a ello se puede Iñaki Radín, director de la Acturale. Egun on guztioi, unai bat presidentea, Masai, Kutseiaria, buenos días a todos, amigos de la asociación también. Es un premio para nosotros especial, ¿verdad? Porque es un año especial, ¿no? Que al final recoge todo ese cambio, ¿no? Ese cambio que ha supuesto la pandemia en nuestros hábitos, en nuestra forma de relacionarnos, en nuestra forma de alimentarnos incluso, ¿verdad? Como que a nosotros nos toca especialmente.
Pero bueno, yo quería remarcar y como periodista además poner en valor también algo que no ha cambiado, ¿no? Es la forma de hacer, en este caso de los que trabajamos en el campo, ¿no? De los que trabajamos en la ganadería, en la agricultura. Eso no ha cambiado la ilusión con la que los ganaderos de la Acturale trabajan todos los días, no ha cambiado la ilusión de seguir manteniendo vivos los pueblos, de seguir respetando el medio ambiente, seguir mimando a las vacas para que al final nos den la mejor leche del mundo, está clarísimo, y de hacer de las cosas ordinarias extraordinarias, ¿no? Que solemos decir. En la Acturale han cambiado cosas, lógicamente, han cambiado nuestras formas de comunicarnos, de relacionarnos con nuestros lactoamigos, nuestros lactoconsumidores, ¿verdad? Pero todo lo demás no ha cambiado y ahí seguimos y ahí siguen, y como periodista quería poner en valor el trabajo de mis compañeros ganaderos y ganaderas, porque han sido meses muy complicados para ellos, han estado trabajando a tope para al final darnos pues esos productos, nuestra leche, que hacen que hoy estemos aquí de alguna manera bien alimentados, ¿no? Pero bueno, al turrón, que enhorabuena a todos los premiados. Iñaki Porto, que andas por ahí, Zorionak, por la foto, es impresionante esa foto, la de fotos, la de imágenes que ha dejado esta pandemia, y especialmente el premio que me toca, que es RA Comunicación. Enhorabuena por el trabajo. Beatriz Carbona, Mayalen Irujo, Alberto Molina y Javier Herrea. No han podido estar presentes por motivos laborales Cristina Herrea y Pablo Herrea. Bueno, buenos días, felicidades a todos los premiados, especialmente por lo que me toca a Juan Jesús Echaide, a quien conozco, a Inés Aizún, con la que hemos trabajado durante muchos años en Santo Domingo, y a Javier Otazo, a quien no veo hace 30 y pico años, y que tiene el pelo tan blanco como yo, éramos compañeros de aula. Así que enhorabuena. Yo quería dar las gracias a la asociación, lógicamente, por haberse fijado en este artefacto tan extraño como ha sido este trabajo, un año complicado. Y quería dar las gracias a mi equipo, están aquí los más jóvenes de ellos, Bea, Mayalen y Alberto, faltan Cristina y Pablo, y el resto, porque se volcaron realmente en un momento muy complicado. Quería hacer una mínima reflexión. Yo creo que el periodismo, el verdadero periodismo, es siempre reparador y sanador, tanto cuando denuncia, porque eso sirve para arreglar las cosas, como cuando pone en valor a gente que hace las cosas bien, ¿no? Situaciones. Yo creo que más que nunca un año como este, que tanto se habla de salud, la reparación, la sanación, es una misión que tenemos los periodistas. Y nosotros modestamente es lo que intentamos hacer con este trabajo, ¿no? Digamos, contar lo que pasaba en nuestras casas, de tal manera que la gente se reconociera y pudiera hasta sonreír, ¿no? Más allá del dolor y de otras cosas que pasaban. Así que, nada. Y finalmente también quería reivindicar un poquitín el papel y la labor de la Asociación de Periodistas. Me parece que es una llamada que tengo que hacer. Los periodistas somos gente normalmente bastante descreída, y a la asociación yo creo que es una labor, una tarea pendiente. Tengo que reconocer todo lo que hace y agradecérselo. Así que me parece, y me lo digo a mí mismo, que bueno, a ver si estos premios sirven para agradecer todo lo que estáis haciendo por esta profesión. Y nada más, gracias. Ahora tenemos que conocer para quién es el Teobaldo al periodista navarro del año 2020. En esta edición, la Asociación de Periodistas de Navarra ha otorgado este galardón a Javier Otazu Elcano. Con 24 años, recién licenciado, tenía conocimientos de la lengua árabe, algo inusual que le permitió desembarcar en Rabat en 1990. Llegó con su maleta a la delegación de la agencia EFE con mucha ilusión y pronto quedó enganchado a la realidad opresiva y triste de la dictadura de Hassan, por lo que suponía de reto para un periodista. Debía conseguir información en un país en donde no existían los gabinetes de prensa ni portavoces a quienes llamar, ni redes sociales.
Tras haber estado destinado también en Egipto, desplazándose a Arabia Saudí, haber cubierto la peregrinación a la Meca, las guerras de Kosovo e Irak, la caída del régimen de Afganistán o el terremoto de Haití, regresó hace 9 años a Rabat. Marruecos es, asegura, un pueblo hospitalario apegado a sus tradiciones y que guarda una autenticidad que en España se ha perdido. Un pueblo en donde ha sufrido fuertes presiones por ejercer el periodismo y en donde sus gentes no han conseguido romper los tópicos y prejuicios que persisten. Javier, por periodista extranjero, ha podido cruzar alguna línea roja prohibida a los nativos, pero no muy de largo. Siempre hay un peligro tras la amenaza. Sin embargo, ahora, con todo su bagaje de tantos años, ha escrito Marruecos, el extraño vecino, un libro de experiencias profesionales sazonado con numerosos datos, anécdotas y vivencias que sí logran la zancada tras las líneas prohibidas. Asegura que junto al rey, en Marruecos se construye una estructura informal, pero que lo controla todo, el Manhen, cuya influencia llega hasta el último rincón del país con la figura del Mokadem, una especie de chivato local. Cada chivato de estos controla una zona reducida de la ciudad, advirtiendo de todo lo que ocurre en ella. Delata Javier un sistema jurídico que resulta a la vez complicado porque las leyes tienen una geometría variable, calificando el Código Penal de liberticida, patriarcal, reaccionario y represivo. Unas leyes que no se aplican igualmente en la ciudad que en el campo, donde la sociedad es aún mucho más conservadora. Trata sobre la forma en que se aplican las normas morales en censura de películas, violaciones, relaciones extramaritales, aborto, así como la obsesión por la virginidad. También analiza el papel subordinado de la mujer, a pesar de recientes modificaciones en el Código de Familia, y denuncia 2 hechos lamentables, pero muy frecuentes en las áreas rurales: la maternidad infantil y la esclavitud de niñas, a las que se envía a trabajar a las ciudades en condiciones de auténtica servidumbre. Recuerda que la supuesta tolerancia hacia la homosexualidad es una leyenda porque esta diferencia es seriamente castigada por las leyes penales y el gay puede y suele ser denunciado incluso por su propia esposa o sus padres. Sin embargo, cuando se trata de extranjeros, las autoridades suelen hacer la vista gorda. Javier trata de quitar el velo a la información oficial del país. Se ha repetido hasta la saciedad que Marruecos se debate entre la modernidad y la tradición, pero el tópico, pese a lo que pueda tener de cierto, no basta para explicar todas sus paradojas. Para sus gentes, Marruecos es una nación que ha elegido su propio camino, que no se doblega ante las imposiciones de Europa, pero que tampoco se alinea con un mundo árabe gangrenado por los conflictos religiosos e identitarios. Pero para los árabes de Oriente es un país de la periferia, bereber y mestizo, corrompido por la colonización francesa. Para los subsaharianos, un país que los mira por encima del hombro. Para los europeos, el vecino que constantemente llama a la puerta, uno de los negociadores más correosos con los que le toca lidiar. Este libro habla de la sociedad, de lo extraordinario y lo cotidiano, de un país cercano y lejano al mismo tiempo, atrapado en un sistema y en unas leyes que miran al pasado, pero apasionante en sus contradicciones y en sus particulares procesos hacia la llamada modernización. Periodismo total de una experiencia vital en el que Javier vierte mucho trabajo y esfuerzo, reflejados en datos argumentados en forma de libro. La literatura cabe en el periodismo y la profesión ofrece espacio para la lectura pausada porque la prosa literaria del periodista, ese jardín en donde descansa de su quehacer diario, es concienzuda en su escritura y por ello facilita la lectura. Cedemos esta tribuna a Pachi Pérez, presidente de la Asociación de Periodistas de Navarra. Gracias, Paula. Ongi etorria, Nafarroako, Ipidea, Guardión, Agustín. Bueno, decía, bienvenidos a autoridades, patrocinadores, amigos todos y premiados. La comunicación con Javier estos días ha estado marcada por la anunciada cumbre entre Marruecos y España en Rabat, porque ella podía incluir su presencia hoy aquí o no. Precisamente se ha suspendido esta cumbre y oficialmente suspendida por problemas de agenda de ambas delegaciones, pero todo apunta a que las relaciones con nuestros vecinos del sur han tenido un parón súbito con el reconocimiento por parte de Trump hacia el Sáhara Occidental en favor de Marruecos. Esto ha hecho quedar en entredicho varias consideraciones entre España
Estados Unidos, el Frente Polisario y la ONU. Se abre otra nueva vicisitud y, como bien titula nuestro premiado en su libro Marruecos, el extraño vecino, para que la diplomacia española juegue una o varias partidas de cara a establecer el equilibrio que nos gustaría. Esta introducción que estoy haciendo de carácter casi político es necesaria de cara a hablar de Javier Otazu, habituado a esta coyuntura casi diaria entre los intereses de Marruecos y España. Hablar de periodistas en Marruecos es tener presente las odiseas a veces que han de pasar para poder llevar a cabo su trabajo periodístico, pero también de la diplomacia supuesta que deben tener ante los encontronazos habituales. La habilidad y astucia para conseguir declaraciones, las miradas comprometidas, los lenguajes oficiales y no oficiales, el hacer la vista gorda, no sabemos quién la hace más, si los periodistas o las autoridades. Si desde nuestro país se conoce lo que pasan los periodistas por hacer su trabajo diario, o no. Y ahí están esos eternos temas como el Sahara Occidental, el Frente Polisario, la inmigración en Ceuta, Melilla, el paso de Canarias, por no hablar de la agricultura y pesca en Europa, puenteando a España. Precisamente este navarro, Javier Otazu, me reitero, sabe de este país, su religión, poder, clases sociales, es decir, los tres puntuales que marcan a este Marruecos, como es Dios, patria y, lógicamente, su religión. Sin obviar, lógicamente, a la sociedad marroquí, que todos conocemos también, que está estratificada, la distinción del idioma francés según para qué y dónde y su uso, el árabe y el bereber, toda una mezcla. Javier, nuestro premio Teobaldo del año, por toda su labor periodística, por su último trabajo en este año y, por supuesto, por su libro ya mencionado, Marruecos, el extraño vecino. Es un libro que retrata, como bien ha dicho Paula, muchos perfiles concretos de los derechos sociales a través de cómo viven las familias, los ciudadanos y, en general, que son observados por Modaquén, un chivato de la policía, como remarcaba Paula, que cuenta lo que pasa por el barrio o pueblo. También me recuerda un poco Modaquén al avisador de Cuba, esta persona que es muy amiga de las autoridades y que se afanan para que sus vecinos más próximos cumplan con los deberes marcados por el régimen. Javier, por todo ello, por todo ese trabajo diario, por esa lucha que casi mucha gente desconoce, pues te hemos concedido este Teobaldo. Y a este Teobaldo sólido le acompaña un Teobaldo líquido. Se trata de una botella de Coms de champán, la categoría del Rey Navarro, que da nombre a la más alta gama de la casa Taittinger. Hace la entrega José Luis Díez, de Bodega Chivite y Champán Taittinger. Es él es el que tiene que decir las cosas. Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes casi. Quiero darles las gracias sinceramente a la Asociación de Periodistas de Navarra, porque este premio, si algo puedo decir, es que es el premio más genuino o auténtico que yo me haya encontrado, ya que no responde a ninguna componenda ni a ninguna negociación. Me cayó del cielo. Francamente, como decía mi colega de República Dominicana, sin esperarme un día, entré en mi oficina y estaba sonando el teléfono fijo. No responde a ninguna componenda ni a ninguna negociación, me cayó del cielo. Francamente, como decía mi colega de República Dominicana, sin esperármelo. Un día entro en mi oficina y estaba sonando el teléfono fijo, que es un artefacto que solo usan ya las madres, o la mía por lo menos. Y era Pachi. Estaba buscándome, solamente había encontrado ese vínculo para hablar conmigo y me dice que me habían dado un premio y yo le dije, debes estar de broma. Y no, que sí, que nos hemos reunido, que te hemos elegido, y entonces ya me senté para digerirlo y me hizo muchísima ilusión porque en este año nefasto que todos hemos vivido, pues
que te reconozcan los tuyos y que te reconozcan en tu tierra, eso es doblemente grato, ¿no? Llega al corazón. Yo quiero contar un poquito cómo empezó todo. Yo pasé mi infancia y mi adolescencia en Miranda de Arga. Mi padre era el cajero, el director de la caja por antonomasia en aquellos tiempos, la Caja de Ahorros de Navarra. Y yo bajaba a ayudarle a ordenar documentos, a contar fajos de dinero que pasaban por mis manos, y en mis ratos libres me entretenía leyendo el diario por antonomasia, que entonces era evidentemente el Diario de Navarra. Y me acuerdo que me entretenía mucho en las páginas de Internacional, me fascinaban aquellas cosas que pasaban en el mundo, y recuerdo concretamente, y ese día lo tengo grabado en la cabeza, cuando leí que unos barbudos que se llamaban sandinistas habían entrado en la capital de su país y habían derrocado un gobierno que apoyaba a Estados Unidos. Y yo ese día dije, yo quiero ser periodista. Y lo pude cumplir. Y la vida y la agencia EFE, porque lo tengo que decir, es la que me ha permitido viajar por el mundo y estar en un montón de países. Me alegra mucho que en esta premiación de hoy seamos 2 periodistas de la agencia EFE los premiados, porque los periodistas de agencia muchas veces somos los más anónimos que hay y nadie nos conoce. Como mucho conocen las siglas de EFE, y cuando le premian a algún colega mío me da mucho gusto porque nos permite salir un poquito de ese anonimato, ¿no? Bueno, para mí este premio, el premio a una vocación que tenemos muchos periodistas, me da mucho gusto, como decía, porque sobre todo me están dando un premio por hacer lo que me gusta, y lo que nos gusta a los periodistas realmente es meternos donde no nos llaman. Y eso yo pienso que está en el alma de cada periodista, ¿no? Decía George Orwell, aunque ahora esa cita también está en entredicho, parece que es fake, decía, o dicen que decía, que el periodismo es contar lo que alguien no quiere que se sepa, porque todo lo demás es relaciones públicas. Yo esa máxima trato de tenerla siempre presente, porque la relación del periodista con el poder es y tiene que ser forzosamente incómoda. El periodista tiene que ser el que está metiendo el dedo en el ojo, ¿no? Aunque nos cueste eso muchos sinsabores. Pero hay otra faceta del periodista que mi colega Inés Aizpún en República Dominicana también la cumple muy bien, y es que nos toca también poner el foco y poner la luz en fenómenos que no se ven, en gente que vive en el anonimato pasando historias terribles, ¿no? Hace una semana solamente yo estaba en Marrakech, que es una ciudad que vive obnubilada por el turismo, pero allí pasan cosas terribles. Allí entrevisté a una decena de refugiados africanos que tienen un triple estigma. Son inmigrantes, son negros y son homosexuales. Y habían recabado Marruecos porque, si bien Marruecos es un país homófobo, como os he dicho antes, sus países lo son mucho más. Así que salieron del infierno para llegar al purgatorio. ¿Y qué están haciendo allí? Están esperando a que un país de los nuestros, un país blanco, un país occidental, les dé un permiso de reasentamiento para poder vivir como personas, no como lo que quieren ser, para poder vivir como son, sencillamente. Y en días así, cuando uno hace ese tipo de reportajes desgarradores, siente que el periodismo no es un derecho, el periodismo es un deber. Así que muchas gracias de nuevo, eskerrik asko. Antes de finalizar el acto, y como este año parece que es el año de las novedades, vamos a conocer una decisión tomada hace 2 días por la Junta Directiva de la Asociación de Periodistas de Navarra. Para ello invitamos a acercarse a su presidente, Pachi Pérez, y al vicepresidente y decano del Colegio Navarro de Periodistas, Miguel Ángel. Buenas tardes. Manuel Torres habría disfrutado hoy aquí
como disfrutaba siempre cuando se encontraba con los periodistas. Esto tendría que haber sido una cena en Olite, a la que Manolo, si me permite Amparo llamarlo, venía con Amparo. Yo creo y aseguraría que, salvo excepciones raras, sería la única vez que cenaban fuera de su casa, porque era un matrimonio muy formal y por las noches estaba en su casa, pero nunca perdonaban ir a Olite. A Olite disfrutaban con los periodistas. A Manolo le interesaba siempre el mundo periodístico. Era de las personas que estaban convencidas de que solo el periodismo puede mantener la democracia y las libertades. Y en la cuestión particular les diré que ha sido la persona más respetuosa que yo he conocido con un departamento de comunicación en el que he tenido la suerte de trabajar para él 19 años. Al margen de esto, también es cierto que en octubre, cuando le comenté que el premiado era Gonzalo Araluce y le conté toda su historia, le apasionó y la verdad que tenía interés en haber conocido a Gonzalo y haberle entregado la estatuilla que hoy ha hecho su hija Yolanda. Cuando inventamos estos galardones, a la primera persona a la que acudimos para que nos apoyara fue a él, y dio un sí incondicional, por supuesto. Le hacía mucha ilusión apoyar galardones periodísticos. Como era una cabeza que no paraba de pensar, cada año se le ocurrían cosas para mejorarlos y para ello decía, no, déjalo, bastante follón tenemos, vamos a dejarlo así, Manolo, vamos a dejarlo así. Nos ha apoyado siempre, desde el principio, y en tantas otras ocasiones en las que le hemos pedido ayuda, siempre en favor de lo que ha sido el periodismo. No, yo invitaría a Amparo, ven por aquí, por favor, porque yo creo que estas palabras que vamos a decir... Amparo, yo a Manolo lo conocí personalmente hace 11 años, precisamente en la entrega de los Teobaldo. Lo conocía como empresario navarro y tal, pero lo llegué a conocer gracias a Miguel Ángel y hablamos con él. Pero hablamos ya muy a menudo, al principio de la gala y al final de la gala. Nos costaba despedirnos en la misma puerta a la salida del parador. Estaba a gusto, muy a gusto, sobre todo a la hora de irse. No para hablar. Amparo lo miraba y con los ojos le decía, vamos Manolo, que es tarde. Y entonces Manolo, cortándose un poco, decía, bueno, vamos, hacia el coche, que está Juan esperando, el conductor. Y Amparo, ya está el coche, Manolo. Ocurría lo siguiente, que más asistentes salían del parador. Por lo tanto, despidiéndose, se alargaba esta ceremonia de despedida. Manolo le encantaba porque a todo el mundo le saludaba. Pero se veía comprometido y viendo la cara de Amparo, casi risueña, pero retomaba cualquier otro tema cuando Amparo y algún otro asistente se le acercaba y hablaba. Entonces él seguía hablando sobre los temas que había pospuesto. Ha habido otros encuentros con Manolo, no solamente en el parador, y encuentros y conversaciones. Con Manolo, además, le entregamos el premio Periodistas de Navarra, reconocido en el mes de enero de este año. Incluso el viaje que hicimos a Madrid, en vía Zaragoza nuevamente, con Juan como conductor. Vía Zaragoza, después Madrid, vuelta Zaragoza, Pamplona. Manolo no callaba en todo el viaje. Soy testigo que en 36 horas que estuve con él, no callaba. No paraba de hablar, contando proyectos, contando ideas, siempre haciendo preguntas. Porque vosotros los periodistas que hacéis preguntas, pero ¿cuándo? ¿Por qué no preguntáis? ¿Pero por qué no decís? En fin, le encantaba. Y cuando veía, volvía a decir, oye, Pati, ¿no crees tú que lo que pensamos no debería ser realidad más rápidamente de lo que realmente nos cuesta? Eran preguntas para poder reflexionar una y otra vez.
Yo preguntaba en Madrid durante el viaje, le repetí: ¿cómo te encuentras, Manolo? ¿No te cansas de tanto hablar? Él me miraba sonriente y me decía: ya tendré tiempo para descansar. Estoy bien, estoy bien. Por ese motivo y por la ayuda que ha hecho a la Asociación de Periodistas en estos años en los que hemos necesitado patrocinar estos premios de cara a reconocer a periodistas, hemos pensado que la ausencia de Manolo debería ser compensada con este Teobaldo y dárselo también a Amparo, su mujer, en reconocimiento también de Yolanda, su hija, y Eduardo y sus nietos, que también sabrán y conocerán esos proyectos con los que seguro se ha ido, se ha marchado, pero que están aquí presentes. Gracias, Amparo. Muchas gracias a todos y a todas. Eso es la ilusión que tenía él. Sabéis que lo hacía con muchísimo gusto y mucho cariño, y nosotros seguiremos todas sus ilusiones y todos sus deseos, porque sabemos que era todo por el bien de Navarra bueno, que me emocione. Perdón. Muchas gracias. Bueno, pues ha llegado al final. Decir unas palabras, lógicamente, de cara a nuestra profesión periodística. Lógicamente, hay que agradecer a los patrocinadores, como ya viene agradecido a Amparo, a M. Torres. Gracias a los patrocinadores porque habéis hecho posible que este año tan difícil podamos estar aquí, aunque no estamos en Olite, pero estamos entregando esta gala a los periodistas que han sido premiados en esta ocasión. Ya llevamos casi un centenar de periodistas navarros reconocidos con los Teobaldo. Debo felicitar en primer lugar a todos ellos por este galardón concedido por la Junta de la Asociación de Periodistas, y lo que he dicho al principio, gracias a los patrocinadores porque hacéis posible que estos periodistas sean reconocidos. La pandemia ha azotado a los medios de comunicación y sobre todo a los periodistas en un momento en el que el paro comenzaba a establecerse en un porcentaje optimista antes de la pandemia. Sin embargo, la reconversión de periodistas en autónomos ha ido y seguirá siendo quizás un aumento a lo largo también del año 2021, porque estamos todavía en las consecuencias y sufrimiento de esta crisis del 2020, pero que va a derivarse unos años. El desempleo en estos meses del año ha aumentado en nada menos que un 23%. Podemos hablar de 8.600 y pico periodistas que en estos últimos 9 meses han ido al desempleo. Y no lo digo, es una conclusión del informe anual de la profesión periodística de este 2020, que se ha dado a conocer hace unos días. Y todo gracias a unas encuestas, a la encuesta profesional y a la encuesta del impacto periodístico, y que refleja, lógicamente, una fotografía teñida en este año por el coronavirus. Y lo que se desprende de este estudio es que los profesionales que más están sufriendo esta crisis por la pandemia son nuevamente las periodistas. Un 62% de ellas están en desempleo, frente a un 38% de los hombres. La precariedad laboral es constante. El 28% de los periodistas contratados y el 8% de los comunicadores se han visto afectados este año por un expediente de regulación temporal de empleo, los denominados ERTE. El 59% de los periodistas y el 63% de los comunicadores autónomos han visto reducido su nivel de trabajo y, por tanto, su sueldo. Más de la mitad de los periodistas y de los comunicadores contratados y autónomos
han trabajado más del teórico límite de las 40 horas y, por supuesto, ha influido lógicamente también en su sueldo. ¿Qué ha ocurrido con la información durante la pandemia? No sé si es un dato positivo o negativo también, porque dado los datos que he ofrecido, pero la información, las noticias se han leído más que quizás en años anteriores. Ha habido un porcentaje superior, un 70% más de lectura, de prensa y de audición, tanto en radio como en televisión. ¿Es bueno? Sí, pero lógicamente también han sufrido los periodistas esta consecuencia. El 43% de los españoles cree que la cobertura de la pandemia ha sido excesiva. Un 72% ha considerado que ha sido importante la información que han surgido en los medios de comunicación. Y por si fuera bien, el teletrabajo ha influido en lo bueno y en lo malo. No sabemos si en lo malo se quedará y en lo bueno podrá tener un futuro de proyección mejor para nuestra profesión. Pero el 84% de los periodistas y el 93% de los comunicadores han teletrabajado durante estos meses. Y respecto a la independencia periodística, diremos que los periodistas siguen dando un suspenso, un 4,6 de nota, al grado de independencia con que desarrollan sus labores informativas. Y después de 4 años de mejora, paulatinamente, esta ha vuelto a retroceder durante la pandemia. Los ciudadanos conceden un aprobado por los pelos, 5,2, a la confianza de la información periodística que reciben, pero ha sido aumentada en 3 décimas más en comparación al año 2019. Para finalizar, comento que el periodismo implica, entre muchas otras cualidades, una vocación de servicio. Quienes lo ejercemos jamás debemos olvidar que somos un medio de comunicación, un camino para llegar a alguien o a algo. Muchas gracias.